Hola a todos, me presento, mi nombre es Anaí Romero, estudiante de nivelación de la carrera de Ingeniería Industrial. En este video les voy a explicar acerca de cómo calcular el módulo en un vector de 3 dimensiones. Primero pasaré a explicarles sobre una maqueta del espacio tridimensional. El espacio tridimensional. En el espacio, un sistema cartesiano es el conjunto de 3 planos perpendiculares, que son estos. Plano YZ, que es este de aquí, el plano XZ, que es este de aquí, el plano XY, que es este, que se podría decir que es la base. Está dividido en 8 regiones, también conocidos como octantes. El primer octante, sus componentes son en X, en Y y en Z positivos. En el segundo octante sus componentes son en X negativo, en Y y en Z positivos. En el tercer octante tenemos sus componentes en X, en Y negativos y en Z positivos. En el cuarto octante tenemos sus componentes en X positivo, en Y negativo y en Z positivo. Tenemos el quinto octante, sus componentes son en X, en Y positivo y en Z negativo. En el séptimo octante tenemos sus componentes, sexto octante tenemos sus componentes en X negativo, en Y positivo y en Z negativo. En el séptimo octante tenemos sus componentes en X, en Y y en Z negativos. Y en el octavo octante tenemos sus componentes en X negativo, en X positivo, en Y negativo y en Z negativo. Para calcular el módulo en un vector de 3 dimensiones tenemos esta maqueta. En esta maqueta estamos utilizando el primer octante, donde dijimos que sus componentes en X, en Y y en Z son positivos. Tenemos el eje XY, que es este de aquí, el eje YJ, que es este de aquí, y el eje ZK, que es este de aquí. También tenemos sus planos, el plano XZ, que es este que está de verde, el plano YZ, que es este que está de rojo, y el plano XY, que es este que está de azul. Tenemos representado el punto en X10, en Y8 y en Z8. Nos piden calcular el módulo del vector. Para calcular el módulo del vector nos vamos a ayudar de los triángulos rectángulos. Entonces, la proyección de este vector o la sombra nos da un triángulo rectángulo que es este de color celeste. Conocemos el lado este que es X, que es 10, y este lado que es 8. Necesitamos calcular primero la hipotenusa. Para esto vamos a proceder a calcular. Tenemos a X que es 10 y a Y que es 8. Aplicamos el teorema de Pitágoras, donde nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos. Entonces, ax al cuadrado, ay al cuadrado. 10 centímetros al cuadrado, la raíz cuadrada de 10 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado nos da 18,81 centímetros, que procedemos a poner en nuestra maqueta, que vendría a ser este. Este es el lado de nuestra hipotenusa. También nos piden calcular el ángulo de la que da entre el vector y el eje Y, que es este de aquí, que lo vamos a llamar alfa. Al vector alfa tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Para calcular el ángulo alfa podemos utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. En esta ocasión voy a utilizar tangente. Entonces, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejando el ángulo nos queda ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el adyacente. Reemplazando valores, esto nos quedaría ángulo alfa es igual a la tangente inversa de 10 sobre 8, que nos da como resultado 51,34, que procedemos a poner en nuestra maqueta. Este es nuestro ángulo alfa. Quieren calcular el módulo del vector, tenemos como datos a x que es 8 y a xy que era 12,81 centímetros. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que es ax al cuadrado más az al cuadrado.
Reemplazando valores nos queda 12.81 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado nos da como resultado 15.10 centímetros, que procedemos a colocar en nuestra maqueta, que es este. Este lado de aquí es nuestro módulo del vector. Piden calcular el ángulo de elevación, que es este de aquí. A este ángulo le vamos a llamar θ. Procedemos a hacer sus respectivos cálculos. Tenemos como datos el lado opuesto al ángulo y el lado adyacente y la hipotenusa. Para encontrar este ángulo podemos aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, pero en esta ocasión voy a aplicar tangente. Tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejamos θ y nos queda θ es igual a la inversa de la tangente por 8 sobre 12.81, que nos da como resultado 31.99, que procedemos a colocar en nuestra maqueta. Tenemos que el ángulo de elevación es este. Este de aquí es el ángulo de elevación y tiene un valor de 31.99 grados. También nos piden calcular los ángulos directores o cosenos directores. Estos son, a estos ángulos los voy a llamar θ. Entonces, tenemos que θ de x es desde el vector hacia x, hacia el eje x. Tenemos θ de y, que también viene a ser desde θ de y es igual, es desde el vector hasta el eje y. Y θ de z es desde el vector z hacia el vector. Procedemos a hacer sus respectivos cálculos, donde nos dice que coseno de θ de x es igual a x sobre el módulo. Despejamos el ángulo. θ de x es igual a la inversa del coseno sobre que multiplica a x sobre el módulo. Ax es igual al coseno inverso de 10 sobre 15.10, que nos da como resultado 48.53, que procedemos a poner en nuestra maqueta. Tenemos que este ángulo vendría a ser este. Este es nuestro ángulo porque viene desde el vector x desde el eje x hacia el vector. Procedemos a calcular el ángulo, el coseno director de θ y. Coseno de θ y es igual a y sobre el módulo. Despejamos el ángulo, que nos queda θ de y es igual a la inversa del coseno a y sobre a, y esto θ de y es igual al coseno inverso de 8 sobre 15.10, que nos da como resultado 58.01 grados. Procedemos a colocar en nuestra maqueta. Este vendría a ser este ángulo de aquí, porque es el ángulo que va desde el eje y hacia el vector. Procedemos también a calcular el coseno de θ z, que es az sobre el módulo. Despejamos el ángulo. θ de z es igual al coseno a la menos 1 de az sobre a. θ de z es igual al coseno a la menos 1 de 8 sobre 15.10, que igual nos va a dar 58.01 grados. Procedemos a poner en nuestra maqueta, que es este de aquí. Este es nuestro ángulo de θ z porque viene desde el vector z hacia el vector. Estos son nuestros ángulos directores, y para comprobar que nuestros ángulos directores o cosenos directores estén bien, tenemos esta fórmula, donde nos dicen que la suma de sus cosenos al cuadrado nos debe dar 1. Reemplazamos valores. Coseno de θ x es igual al coseno 48.53 grados al cuadrado más el coseno al cuadrado de θ y, que es coseno 58.01 al cuadrado,
y el coseno al cuadrado de tita z, que sería coseno de 58.01 al cuadrado, que es igual a 1. Resolviendo esto en la calculadora tenemos 0.44 más 0.28 y más 0.28 nos da 1. Y sumando todo esto nos da 1. Está comprobado que los cosenos directores y ángulos directores son correctos. Atención, espero que haya sido de su agrado mi explicación sobre cómo encontrar el módulo de un vector en 3 dimensiones. Como último paso tenemos la comprobación del vector graficado en GeoGebra, una aplicación que nos ayuda a comprobar si es que los resultados que hice estarán bien o están bien. Gracias.